Desde hace algunos años, si tú preguntas por internet cómo ver One Piece, hay una respuesta que se repite mucho. One Piece. One Piece. I discovered One Piece. One Piece. ¿Qué es One Piece? One Piece. One Piece. One One Piece. Piece. One Piece. One Piece. Pero One Piece, ¿exactamente qué es? One Piece es como un resumen de One Piece y me propuse a verlo desde cero. En el día 1 empecé mal porque lo descargué en inglés, así que les recomiendo. Soy uno de los encargados de timing de One Piece. Nunca es conveniente el utilizar resumen. One Piece nunca va a eliminar cosas que no son canónicas en virtud de que la trama se agilice aún más. Este trabajo, en el que colaboran casi 200 personas de todo el mundo, se define como el proyecto que reedita el anime de One Piece para estar más acorde con el ritmo del manga original. Yo mismo decidí cuando iba por el capítulo 700 que ya me pondría al día cuando no tuviese que esperar semanas enteras por episodios que, al quitarles el opening, recordatorios del capítulo anterior, los finales y por supuesto rellenos varios, me quedasen 3 minutos de contenido. Solo 95 episodios de relleno, los cojones. La cosa es que aquí, señora novia, que lo había visto de pequeña en Canal Sur, decidió que ahora es el momento perfecto para ponerse al día. Pero claro, habría que ver todo desde el principio porque no nos acordábamos de nada. Así que yo te pregunto, ¿por qué ahora? Porque es la primera vez que estamos viviendo juntos y podemos seguir una continuidad. Nos gusta el anime, sí, pero no querríamos ver 1000 horas ni del mejor contenido del mundo. Es decir, el mono que dice ven tú que yo paso. Así que le preguntamos a internet cómo era la mejor manera de hacerlo. One Piece deja la serie en la mitad de episodio. Así que con toda la sinceridad elegimos One Piece Para ahorrarnos tiempo, porque vamos a vivir juntos, pero claro, el contrato del alquiler son 4 meses. No hay que arriesgar. Estamos en un momento muy de niñez y como no encontramos Dormir en versión española, pues One Piece. También porque el autor había dicho, ya mismo vamos a acabar. Y dijimos, pues vamos a darle caña, ¿no? Para intentar ponernos al día y vivir el final, por ejemplo. Me gusta. Me alegro. Pero nosotros no sabemos si One Piece está bien hecho. Yo solo quiero que alguien me diga si el especial en el que Luffy juega al fútbol en el Mundial de 2002 de Corea es canon. La idea de un grupo reducido de gente que se enfrenta a algo tan titánico como adaptar una de las series más largas de la historia me recordaba un poco a ese niño de una isla perdida que se monta en un bote y solo sabe que va a ser el rey de los piratas, pero no sabe ni cuándo lo logrará ni sabe quién le acompañará en el camino. Así que, hablemos un poquito de One Piece. One Piece empezó un poco de rebote en un foro que se llamaba Arlong Park por allá en 2012. El ritmo de la serie llevaba algunos años resintiéndose y empezaba a ser un poco insoportable, lo cual llenaba posts sobre el ritmo o en inglés el pace de la serie. Tras meses de queja, un usuario llamado Daja Cacero abrió un nuevo post donde traía una idea. Esta se llamaba One Piece Condensed, con unos cuantos episodios reeditados y juntados haciendo su visionado mucho más ágil. La gente respondió súper positivamente. Poco sabía esa persona que estaba sembrando la semilla de algo que sería mucho más grande. Sacó algunos capítulos más, pero un día simplemente el creador desapareció. Han pasado unos meses ya, ¿no te das cuenta de que el proyecto ha muerto?, decía alguna gente. Semanas más tarde, otro usuario, Seville, hizo su primer comentario en el hilo. ¿Tú qué programa usas para editar? Con esa frase de internet que en realidad nadie respondió, 5 días más tarde empezaría One Piece. Han pasado 10 años y aparte de Seville, One Piece lo componen 170 personas. Y para cantarme sus historias me he puesto en contacto con Umin y Tenu. Ambos se dedican a la adaptación de sus títulos al español y de su distribución. Cuando se arrancó en 2013, primero empezaron en la época de Impel Down haciendo los capítulos de la época. Entonces salía Isla Gyojin, salía Dressrosa. Empezaron por ahí porque era lo que salía en la época. Y después en un momento se pusieron al día y claro, empezaron a volver para atrás. ¿Y cómo se eligen, qué arcos se hacen? Básicamente por motivación. El Skypiea, viste que está recortado, el editor lo empezó. No tuvo más ganas de seguirlo y nunca más se siguió y quedó ahí, o sea, por eso digo, es que no hay mucha presión. Por lo general 2 o 3 tienen que mirar el capítulo, o sea, no es solo una persona que tiene que mirarlo, sino 2 o 3, porque hay veces que es difícil ver qué corte hay que hacer, si hacer por ahí un corte un poco más brusco, medio no brusco. Por la parte de subtítulos, en español por ahí no es tan exigente, solo uno que te hace QC, pero es mucho más fácil encontrar errores porque solo es texto y timing, ¿no? En One Piece tienen, ¿cómo se dice?, parámetros de calidad muy altos, o sea, me hicieron un test, todo, para que vean que estaba al nivel, digamos. Y es que One Piece está editado tan de loco que si se lo pusiese a cualquier persona no se daría ni cuenta de que no es la serie de siempre. Pero como en todo, hay gente muy intensa o un poco demasiado otaku que es hater de One Piece. Gente muy purista de la serie original que, según me contaba Cyberlariat, el community manager de One Piece, habían llegado a hacerle raids de odio directamente a él.
Gente que probablemente, o yo me los imagino así, tienen tarros de cristal con la mascota de Toei Animation dentro y que opina que la serie de sus infancias no se puede tocar. Que si tú quieres consumir One Piece como en el manga, la única opción válida es leer el puto manga. Cuando charlamos con Umin y Tenu nos contaron algo en lo que yo no había pensado nunca, y es sobre cómo el relleno puede llegar a cambiar la percepción de una obra. Hace como 3 días atrás, de una persona que está empezando a ver One Piece desde cero, esta muchacha decía, en el anime, Usopp me carga, lo odio, me parece un muy mal personaje, por su forma de ser muy engreída, muy molestoso, lo encontraba muy desagradable. Pero luego, cuando pasó al manga, se dio cuenta de que Usopp es un mentiroso, miedoso, sí, pero no es cobarde. Y muchas veces este relleno evoca de que tu forma de ver a los personajes lo hace un poco más diferente y te puede generar cierto conflicto. Entonces para mí son esas aristas las que generan ciertas dudas. Que hay gente que se queja de que hay algunas escenas que sí que están buenas y que se sacan. Hay muchas cosas en el manga que están como off-screen y eso Toei lo añade. Te dicen algo que pasó off-screen porque sería aburrido verlo. Cada uno tiene su opinión en qué escena le gusta más, qué escena añadida y cuál ponemos. Entonces la palabra final es como que la tiene Oda, ¿no? O sea, el autor del manga. Hay una trama en Lockdown donde Zoro hace de niñera y no ocurre en el manga. Pero Oda dijo de que él realmente tenía la intención de colocarlo en el manga, pero si uno conoce más o menos cómo funciona Oda, de estructurado, de que tenía que terminar Lockdown en el capítulo 100 para que eso sea como el epílogo de One Piece, finalmente no lo terminó dejando, pero se lo entregó la idea a los del anime. Los de One Piece también se preocupan de discernir que si es que hay algo que es oficial pero que no está en el manga, también de incluirlo si ya está declarado de esa forma. Y es que la atención al detalle de esta gente llega hasta el punto de enmendar un error al principio del todo de la serie. Por lo que sea, el primer episodio de la serie original adaptó el segundo capítulo del manga en lugar del primero porque patata, supongo. Ese primer capítulo no se animaría hasta 2017 dentro de una película que One Piece toma y reordena, arreglando así un error en la serie de más de 20 años. Y de todas maneras, One Piece no es perfecto. No todo es hate. Han pasado 8 años desde el inicio del proyecto y aún a veces es incómodo de consumir. Cuando estamos viendo los episodios en español, a veces faltan algunos que ahora hay que buscar en inglés, donde a lo mejor tampoco están y joder, después del gran trabajo de esta gente, tener que cambiar a la serie original y volver a lo de que media serie sea gente mirándose muy fuerte es para matarse. De todas maneras, las críticas o el hate no son la mayor preocupación de la gente de One Piece. Evidentemente, One Piece no se podía consumir de otra manera que no fuese de manera pirata. Lo que en sus inicios había sido un blog cutrón, ahora lo podías confundir con la aplicación de Netflix. No he conseguido números exactos, pero hablando con la gente del proyecto y dado que se puede consumir de muchas maneras diferentes, cada capítulo recibe varios cientos de miles de visitas cada mes. Con ese nivel de exposición solo era cuestión de tiempo que llegase a oídos de los abogados de Toei. Hola. El 22 de mayo de 2020 llegó este mail de Toei Animation reclamando que se retirasen todos los capítulos en streaming. Toei reconoció que existe One Piece y dijo basta y nada, tuvieron que cortar. Pero el aviso de demanda era muy real, tan real que el proyecto desde entonces solo se puede consumir con enlaces de descarga. Un verdadero golpe a la accesibilidad de One Piece, pero lo peor era que por primera vez se temía por el futuro del proyecto. Si habían reclamado el streaming, ¿por qué no iban a reclamar todos los demás? Sin embargo, todo aquel al que le preguntaban me decía lo mismo, que les daba igual, que siempre encontrarían la manera de seguir. Al final, toda esta gente, inspirada por el viaje de Luffy, han encontrado en One Piece un punto de encuentro. Creo que es hasta poético que, sin pretenderlo, la manera en la que la gente va descubriendo One Piece y se van uniendo al proyecto es parecido a cómo se va formando la tripulación de Sombrero de Paja poco a poco a lo largo de los años. En esta pequeña comunidad que tenéis formada, ¿ha conseguido tener amistades en este proyecto? Yo la verdad es que soy muy malo para comunicarme a través del computador. Pero hay muchas personas que de todas maneras les tenemos mucho cariño, el mismo Umi, que de repente, sobre todo después del fallecimiento de Bastia, hemos tratado como de mantenernos como comunicados de alguna forma u otra, para que nuestra parte se mantenga lo mejor posible. Sí, con él fue el con el que más amigo era encima. Y... no, pues, o sea, a mí me afectó como si fuese un amigo, o sea, él era el único que vivía en Argentina también, de los de español, o sea, el único en el team que también vivía en Argentina, así que a lo mejor sí nos podríamos haber llegado a conocer, pero bueno, no se llegó a dar, o sea, nos conocimos 5 meses, algo así, y él era súper activo. Hay un bot en el server que te dice el ranking de los mensajes que manda la gente, y él todavía está top 6. O sea,
era súper activo por todos lados. Y con él sí me hice re amigo. Fue re inesperado encima. O sea, él dijo que se iba a ir y nada, pues. O sea, igual que como si fuese un amigo de verdad, sí, es así. En One Piece, a partir del capítulo 279, desaparecieron los endings, y por consistencia, cuando se diseñó One Piece se decidieron quitar todos. Todos menos uno. El capítulo dedicado a Bastia. Y creo que vamos a ir acabando. El equipo de One Piece sigue trabajando en adaptar una de las historias más largas que se han hecho, y hemos querido aportar un poco de documentalismo a un proyecto que se recomienda un montón y que es querido por mucha gente, pero que creo que nadie se había preguntado cómo se hace. Para acabar el vídeo os voy a dejar con una reflexión de Tennu que me gustó mucho, no sin antes agradecer a toda la comunidad de One Piece, que han sido todos un encanto con nosotros, y decir que, un besito y buena tarde. Hay que demostrar de alguna forma de que estamos acá presentes y de que nos interesa para que llegue más y que haya más accesibilidad también. Mi país le falta mucho este tema cultural con respecto a los cómics, a los mangas, como que ahora se está dando mucho más y que lo agradezco mucho, pero de que hayan eventos que, por ejemplo, en España, que la Expo de Barcelona, por ejemplo, que traen empresas, Crunchyroll, Bandai, que van haciendo exponentes acá, por ejemplo, eso no existe. Nosotros a través de estas culturas, nosotros también vamos formando lazos con amistades, con familia, y eso lo encuentro también maravilloso. No estaríamos nosotros conversando a 50.000 kilómetros de distancia si no fuera por el hecho de que la tecnología, y segundo por el hecho de que tenemos una pasión en común, o un interés en común al menos. Yeah. This Virginia, straight from the country right there with my kinfolk. Goes in my mouth, and they put 26s on benzos.